Sean todos bienvenidos a este programa. Realmente la iglesia de Templo Getsemaní le da la más cordial bienvenida. Reciba un fuerte abrazo de todos los hermanos aquí en la iglesia de Templo Getsemaní y a cada uno de nuestros hermanos en Cristo que pertenecen a la iglesia de Templo Getsemaní. Les damos un cordial saludo y realmente reciban un afectuoso abrazo. Realmente en estos tiempos, aunque estamos a distancia, podemos realmente seguir en esa confraternidad, en ese amor en Cristo que nos une. Bienvenidos nuevamente a todos aquellos que nos ven por las redes sociales y sobre todo una cordial invitación a que nos sigan a través de Templo Getsemaní, Comercio Colorado, a través de las redes sociales de YouTube, Facebook. Bueno, vamos a entrar en este día a un tema muy importante, un tema que muchos de la iglesia, se están preguntando qué es lo que va a acontecer en estos próximos días, meses, en este año, el próximo año. Pero realmente tenemos que entender que la Escritura siempre está hablando a nuestras vidas, no solamente para edificarnos espiritualmente, sino también para darnos el consuelo necesario cuando es necesario, pero también la fe necesaria para confrontar la adversidad, los problemas. Mucha gente está en incertidumbre en estos tiempos, no sabiendo lo que va a acontecer, pero la iglesia realmente está consciente de que el Señor, tenemos un Padre Celestial que nos ama, sobre todo que tiene todo absoluto control en sus manos. No hay nada que ocurra sin que Él lo sepa. Y sobre todo nos ha dado su palabra, vuelvo a repetir, para darnos ese consuelo y sobre todo la confianza del porvenir. Mucha gente vive con esa incertidumbre. El número de suicidios ha aumentado en los últimos meses drásticamente y realmente es porque hay gente que no tiene sentido a sus vidas, se encuentra con los problemas y no sabe cómo lidiar con ellos. Ya no es el dinero, muchos han puesto la confianza en el dinero, muchos han puesto la confianza a sus bienes materiales, pero realmente se han dado cuenta de que el mundo cambia de un momento a otro. Gloria a Dios, porque realmente ha abierto una oportunidad en la cual el mundo entero, no solamente la iglesia, toma conciencia de que todo puede cambiar de un tiempo a otro, de un momento a otro, en un instante. Realmente hay gente que tiene confianza incluso en su salud, en su juventud, pero realmente estamos viendo que eso no te puede dar una seguridad. Eso no te puede totalmente dar una seguridad de que vas a vivir y sobre todo vivir para siempre. Solamente Jesucristo es el único que nos ha dado un mensaje de esperanza y de salvación y de vida eterna. Es solamente a través de Jesucristo que Dios ha dado la oportunidad de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y esto qué quiere decir? Que al pasar de esta vida, tú vas a tener que confrontarte con esta realidad. Vas a estar presente al Señor. Los creyentes van a estar presentes al Señor prácticamente en lo que menciona aquí la Escritura, en 1 Corintios 3 y sobre todo en Romanos 14, versículo 10, que menciona que todos vamos a compadecer delante del juicio de Jesucristo, el juicio bema. Delante de Jesucristo vamos a compadecer, dice Romanos. Y aquí en 1 Corintios 3 menciona que estaremos en el juicio bema de Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? No es un juicio para condenación o para alejarte de Él, sino realmente es un juicio que te da la confianza de que eres un siervo del Señor, eres conocido por Él, que eres su hijo, que eres su siervo. Simplemente te va a evaluar cuál fue tu ministerio, cuál fue tu tarea, si la hiciste con fidelidad, si lo hiciste realmente para gloria de Él. Y realmente ahorita vamos a ver, conforme a la Escritura, muchas veces en las iglesias asistimos, hacemos bienes, hacemos misericordias, hacemos grandes obras o pequeñas obras y se nos olvida que la realidad es que el Señor no se le olvida cada una de las cosas y de las obras que hemos hecho en la fe. Esto es a los que creen en Él. Hay quienes no creen en Él y hacen buenas obras. Lamentablemente eso no les va a contar. Lo único que te puede contar para que Él te dé recompensa, Él te dé coronas, realmente es
que tú seas su hijo, tú seas su siervo, que la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario te haya limpiado de toda maldad y de toda inmundicia. El sacrificio que realizó en la cruz del Calvario realmente a los que hemos creído en él nos ha dado vida eterna, nos ha limpiado su sangre que fue derramada en esa cruz. Y realmente es por fe en él que tenemos vida eterna. La Escritura nos enseña que creer en Jesucristo, no solamente tenemos que creer en nuestro corazón, sino también confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Y realmente eso nos da seguridad, nos da vida eterna realmente al creer en Él. Ahora, cuando creemos en Él, Él nos da de su Santo Espíritu para que more en nosotros y realmente vivamos para la gloria de Él, si seamos testigos fieles, testigos en los cuales podemos dar frutos o las obras automáticamente salen y muestran que hay una nueva persona en nosotros, una nueva criatura. Dios ha hecho realmente de nosotros una nueva creación, una nueva criatura. Vamos a ver lo que dice realmente 1 Corintios 3. Le voy a invitar, si tiene su Biblia con usted, la abra. Y es importante que meditemos continuamente. Usted puede hacer su tiempo en el cual puede pasar tiempo con el Señor, no solamente a través de oración, alabarle, bendecirle, sino también meditando en su palabra y permitiendo que su palabra venga y hable en nuestra vida, meditando de tal manera que sea el Espíritu Santo obrando, ¿no?, dentro de nosotros, que venga a cambiar nuestra manera de vivir, que venga a traer iluminación y entendimiento, cómo actuar aún en estos tiempos difíciles. Mire lo que dice en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega no son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios nos ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, hagamos una pausa por un momento y para beneficio de aquellos que no conocen mucho de las Escrituras, tenemos que entender de que lo que está hablando Pablo en este pasaje específicamente es directamente a la iglesia, es directamente a aquellos que en la fe viven, no solamente laboran, hacen trabajo personal. Cada uno de nosotros tenemos que ir al trabajo, tenemos nuestras responsabilidades, tenemos un dicho que tenemos que pagar biles, tenemos que pagar nuestras deudas y tenemos que trabajar para sustentar nuestros hogares, nuestras familias. En nuestra vida secular realmente podemos estar afuera,
o podemos estar dentro de una iglesia, dentro de la casa. Eso no quiere decir que dejamos de ser cristianos. Estemos en la tienda, en el supermercado, estemos en la iglesia, estemos en la lavandería, estemos en cualquier lugar, estemos en el hospital, estemos visitando a alguien, estemos con la familia, siempre seguimos siendo cristianos porque realmente hay una nueva persona en nosotros. Dios ha hecho una nueva persona en cada uno de nosotros los que somos creyentes. El problema es cuando no damos fruto de salvación. El problema es cuando una persona vive de una manera en la iglesia y vive de otra manera fuera de la iglesia, en su casa y en la sociedad, dando posiblemente contradicción a su manera de vivir. Hay ese dicho que mucha gente la ha escuchado lamentablemente decir, y mira, ese es cristiano y mira lo que hace. Espero que no sea el caso de nosotros. Sí es cierto que todos tenemos faltas, no hay perfección, estamos en un proceso de crecimiento. Dios sigue actuando, realmente es como una piedra que está siendo pulida y a veces habemos piedras que somos muy duras y tenemos muchas perezas, muchos defectos. Sin embargo, Dios ha sido bueno y cada día nos va dando un crecimiento. Dice la Escritura que Dios va formándonos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, al cual es Jesucristo. Realmente nos está moldeando de una manera similar a que lleguemos a ser como su Hijo. Pero volvamos a este pasaje, y lo que está mencionando es que había algunos que decían que eran algunos de Pablo y simpatizaban con Pablo, que sentían empatía por Pablo. Otros habían sido influenciados y habían venido a la fe a través del ministerio de Apolos, pero realmente aquí los confronta Pablo y les dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Sí, somos los colaboradores, consiervos, somos siervos del Señor. Igual que usted y yo, que si somos creyentes, somos siervos del Dios Altísimo, somos siervos de Jesucristo. Y realmente somos colaboradores los unos de los otros. Todo lo que hagamos lo debemos hacer para edificar a nuestro hermano, para edificar a la iglesia, para ser de bendición a sus vidas. Usando la palabra, usando los medios, todo lo que tengamos, todo lo que Dios nos haya provisto. Simplemente vamos, amados, a continuar. Es interesante este juicio bema que vamos a tener los creyentes. Y vuelvo a repetir, no es para condenarnos, no es para que usted se vaya al infierno. Este juicio, no quiero que malentienda, simplemente lo vuelvo a repetir, es para consolarnos y darnos ánimo a los creyentes de que lo que hemos actuado, lo que hemos hecho, sea poco, sea pequeño, Dios tiene en cuenta todo eso y realmente un día nos va a recompensar. Ahorita sí vamos a encontrar más evidencia de esto en las Escrituras mismas. Recuerde que el juicio bema no es para castigar a los creyentes. Vuelvo a enfatizar en eso. No es para determinar si una persona en particular va al cielo o no. No es para decir tú entras o no entras al cielo. Vamos a encontrar que entonces el juicio bema o el juicio tribunal de Jesucristo, que está hablando aquí en 1 Corintios, debemos de actuar de una manera en la que la manera de vivir de nosotros muestra evidencia de que realmente somos siervos de Jesucristo. Mira, ahí en 1 Corintios, le voy a invitar nuevamente, vaya al capítulo 4, versículo 2, y miren lo que está diciendo. Estábamos en el capítulo 3. Versículo 1 sería bueno que leyese. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y los administradores de los ¿qué? Misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Yo sé que para algunos esto va a ser un poco difícil de comprender. ¿Cómo es que soy administrador de los misterios de Dios? Es interesante lo que muestra Pablo a través de sus escritos. Se le dieron revelaciones, misterios fueron revelados a él y él a la vez lo explica a través de su evangelio a la iglesia.
sus enseñanzas muestran qué eran esos misterios a los cuales él había recibido revelación. Y simplemente aquí lo que está diciendo ahora Pablo, somos administradores de esos misterios. Ahora bien, nuevamente en el versículo 2, 1 Corintios 4, dice, se requiere que los administradores de esos misterios, que cada uno sea hallado fiel. Ahora, si tú eres creyente y si tú eres realmente un siervo de Jesucristo, has notado que cada vez tenemos oportunidades de hacer algo para la gloria de Dios. Dios provee de alguna manera esas obras y nosotros tenemos tiempos en los cuales esas obras, tenemos esa oportunidad en ese momento, en ese instante de hacer algo para la gloria de Dios. Y eso en un tiempo, en el futuro, vamos a ver cómo es que el Señor lo va a probar, va a ser probado por el fuego. Ahora regresemos ahí a 1 Corintios capítulo 3 y continuemos leyendo lo que está diciendo Pablo. En el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, es por gracia que somos salvos, es por gracia que hacemos algo para Dios. Mucha gente tiene lamentablemente ese ego vanidoso que se creen de alguna manera que son los grandes siervos de Dios. Gloria a Dios si realmente lo son. Oremos para que el Señor les siga bendiciendo. Pero si ese ego solamente en aquel día se va a probar, realmente Dios va a manifestar realmente si es o no era. Y lo triste es que muchas veces posiblemente nosotros también de alguna manera hay un ego, aunque no sea de la misma magnitud, no sea tan grande, pero hay algo que nos enaltece y yo soy lo máximo como cristiano, posiblemente llegues a pensar. No, tenemos que actuar de una manera humilde porque realmente es por gracia que actuamos, que hacemos las cosas. Realmente sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. El Señor también cuando enseñaba a sus discípulos, hay una parábola de la vid verdadera, y Él menciona y confronta a los discípulos y realmente a nosotros también diciéndonos que sin Él nada podemos hacer. Esa es la realidad. Sin Cristo nada podemos hacer los creyentes. Bendito sea el Señor. Ahora en el versículo 10 del capítulo 3, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. De eso se está tratando. Recuerda que unos versículos antes, él está confrontando a los discípulos que decían, unos yo soy de Pablo, otros no, yo soy de Apolos. Y entonces los confronta con la realidad. No, somos simplemente siervos, ministros. La palabra en la Escritura, amados, menciona que somos esclavos de Jesucristo. Mucha gente tiene prejuicio en cuanto a esta definición de la palabra. Siervo se tradujo de una palabra que significa realmente siervo. Y si voy a las Escrituras, usted va a encontrar que había varios siervos y había varios niveles de autoridad dentro de los siervos. Pero déjeme decirle que si usted es un verdadero siervo de Jesucristo, debe de tener una actitud humilde y reconocer que sin Cristo nada podemos hacer. Si Él no nos hubiese salvado, nada podríamos hacer. Si Él no hubiera actuado, si Él no nos hubiese amado primero, nada podemos hacer. Así que deberíamos de tener la actitud de un siervo, el más pequeño posiblemente de la casa, y donde su amo es muy honrado, muy venerado. En este caso, nuestro Señor Jesucristo debe recibir la gloria, la honra, la alabanza y la adoración de su iglesia. Porque sin Él nada podemos hacer. Mire lo que dice la Escritura. Y si sobre este fundamento en el versículo 12, alguno edificare, o sea, quiere decir que la base de nuestra fe es Jesucristo en nuestra vida. Y de aquí en adelante, cada uno debe de mirar cómo sobreedifica. ¿Cómo es que tu vida, qué es lo que vas a hacer? Cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual vivir, que es un propósito divino.
Mucha gente no lo encuentra, mucha gente sigue buscando cuál es el propósito para su vida. Déjeme decirte que simplemente la Escritura dice que es un propósito maravilloso. Es un propósito en el cual Dios mismo está actuando en tu vida. Dios mismo, como Hijo amado que ahora te ha hecho a través de la fe en Jesucristo, Él está actuando en tu vida. Él está haciendo una persona similar hasta que llegue a lo más perfecto que es Jesucristo. Nos está moldeando. Realmente la mano de Dios actuando en nuestra vida, de alguna manera siempre está haciendo que nosotros nos conformemos, lleguemos a formarnos a la imagen perfecta que es Jesucristo. En pocas palabras, que un cristiano venga a ser verdadero cristiano, venga a ser verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Jesucristo. Bueno, miren lo que continúa aquí Pablo hablando a la iglesia. En versículo 12 nuevamente, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí podemos notar, y debido a que por cuestión de tiempo no podemos entrar más profundo, simplemente voy a tratar de llevarle para que comprendamos qué es lo que está diciendo estos pasajes. Usted sabe que el fuego puede probar el oro, la plata y las piedras preciosas. Estos minerales muchas veces se purifican y realmente se hacen más puros. Sin embargo, la madera, el heno y la hojarasca se destruyen, ya no valen nada, no son nada y al ser probadas menos, simplemente no sirvieron para nada. Entonces lo que está diciendo Pablo es de que como vivimos, cada actuar, cada pensamiento incluso, cada palabra que sale de nuestra boca debe de llevar edificación, debe de llevar bendición, debe de llevar un propósito santo y puro para que el Señor Dios Todopoderoso sea glorificado en nuestras vidas. Ahora, es interesante. ¿Cómo es que tratamos a los otros creyentes? Eso va a ser evaluado. Mire lo que dice Hebreos 6:10. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. La cual cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quiere decir que cuando el Señor esté recompensando, eso, lo que dice la Escritura, va a ser tomado en cuenta. Quien recibe a un profeta por ser profeta, les hablaba en aquellos tiempos, el que recibe a un justo, a un siervo del Señor, va a recibir recompensa. Aún un vaso de agua fría solamente. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos a alguien en casa ofrecemos algo para atender a esta persona? Hacerla sentir en casa, hacerla sentir amada, hacerla sentirla especial. ¿Sabe que aún a nuestros propios familiares se nos olvida y muchas veces actuamos? Yo lo digo por mí mismo. Porque muchas veces perdemos la oportunidad de no recibir y de no atender, por ejemplo, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros padres, no darles la honra que merecen. Simplemente, dice el Señor, si fuese un agua fría, un vaso de agua fría, ofrecerla a un siervo por ser siervo, a un discípulo por ser discípulo, recompensa va a recibir. Sabe que Dios realmente es maravilloso, es muy bueno nuestro Dios. Sabiendo que Él es bueno, debemos de actuar siempre pensando que Dios toma todo en cuenta. Ahora, es importante cuando hablamos de las obras, es importante que entendamos las obras. Yo tengo que hacer obras no para ser salvo. Ya todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, todo lo pagó.
No tengo nada que agregar para ser salvo. Pero mi manera de vivir ahora en Cristo, sí, el fruto es buenas obras. Ahora, lo que está diciendo la Escritura es de que la responsabilidad que tenemos como creyentes no es el querer ganarnos el cielo por hacer buenas obras. Quítate eso de la cabeza. Hace un momento mencioné que sin Cristo nada podemos hacer. Hace un momento mencioné también que si no fuera por la gracia de Dios, Pablo lo está diciendo, nada podríamos hacer. Realmente, si no fuera la gracia de Dios, si no fuera el favor y la misericordia de Dios. Así que, pero por otra parte, la obediencia sí la va a tomar en cuenta Dios. El guardar sus mandamientos, el guardar su palabra y ponerla por obra. Ahora, las obras es el resultado de una verdadera fe. Es el resultado de una fe genuina. Es el resultado de que realmente tú eres verdaderamente hijo de Dios, un verdadero siervo de Jesucristo. Así que, porque somos siervos, entonces aprovechemos al máximo esta vida, aprovechemos al máximo la salud, aprovechemos al máximo la inteligencia, la gracia, todo lo que tengas a tu mano para que el Señor sea glorificado en tu vida, para que el Señor sea conocido por aquellos que no le conocen aún. Déjame decirte que incluso la oración es importante. Cada creyente, a veces doblamos rodillas y nos humillamos delante de Dios buscando su rostro a través de la oración, buscando hacer su voluntad, pero sobre todo buscamos que Él conteste nuestras oraciones. Déjame decirte que es una buena oportunidad, a mi parecer, lo que encuentro en la Escritura es de que una buena oportunidad para interceder por aquellos que no son salvos aún, por tus jefe de trabajo, por ejemplo, que es un mal encarado, mala persona incluso, o posiblemente un abusador, orar por ellos para que el Señor toque sus vidas, para que el Señor les traiga a través de su mensaje, a través de su palabra, a través de ti, de tu testimonio, les traiga este mensaje de salvación y vida eterna, y Dios los cambie, y Dios los alcance, y Dios los transforme. Entonces, yo creo que realmente tenemos oportunidad, aunque muchas veces lo vemos la adversidad como algo malo, debemos de ver la adversidad como una oportunidad para que el Señor sea glorificado. Tú estás viendo este país que está pasando, no solamente por esta pandemia, sino ahora también las manifestaciones, el repudio por todo lo que ha acontecido, la muerte de esta persona de color, que podrías haber sido tú, podías haber sido yo. Yo mencioné hace un momento también que dentro de la iglesia, fuera de la iglesia somos cristianos. Cuando votamos también somos cristianos. En todo momento, nunca debemos de ser cristianos. Entonces, cuando estamos afuera y vemos, por ejemplo, a estas personas que se están manifestando, o si tú no has estado ahí, seguimos siendo cristianos. Hay que orar por esta nación, hay que orar por un verdadero volver a Dios por esta nación. Hay que orar porque la economía, hay que orar porque la paz reine en nuestras ciudades, hay que orar por aquellos que están en autoridad. Eso nos ordena la Escritura a través del consejo que nos da. Hay que orar por esta nación, hay que orar por nuestros familiares que posiblemente están en otra nación que dejamos atrás. Hay que orar por ellos, por el gobierno, por todas las circunstancias que están viviendo. Hay que orar. Entonces yo creo que aún esa oración Dios la va a tomar en cuenta, porque es posible que a través de esas oraciones Dios haya escuchado y haya actuado a favor para glorificar su santo nombre, y sobre todo por misericordia y extendiendo su gracia y su favor sobre su iglesia y sobre todos aquellos que estaban pasando por adversidad y por problemas. Hay que orar también por aquellos que están pasando en sus matrimonios por dificultad en su matrimonio, por su relación como matrimonio. Hay que orar por aquellas familias que están pasando por tiempos difíciles, por tiempos en los cuales los hijos están en rebelión, o tal vez están en drogas, o tal vez están en pandillas, o tal vez están en la cárcel. Hay que seguir orando porque nuestro Dios sigue actuando. Y déjame decirte y repetirte nuevamente que aún creo yo que nuestra oración va a ser evaluada. Es muy probable. Vamos a continuar
algo que también menciona la Escritura. Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que hay mucho que hacer. Hay mucho que tenemos oportunidad también para que otros creyentes vengan y sean salvos, sobre todo. El Evangelio llegue a la vida de cada uno de aquellos que no le conocen aún a nuestro Dios, que vean que realmente nuestro Dios al cual predicamos, al cual servimos, que conozcan a un Jesucristo, al verdadero Jesucristo de las Escrituras, no a un Jesucristo que se han inventado en sus mentes, a un Jesucristo que escucharon de alguno, no, al Jesucristo de la Biblia, al Jesucristo de las Escrituras. Lamentablemente hay mucha gente que está confundida y mucha gente que realmente se ha hecho una imagen de Dios que no es la imagen del Dios que servimos, que el Dios de la Biblia. Ahora, también posiblemente sea evaluado cómo es que controlamos nuestra manera de vivir. Vuelvo a mencionar y enfatizar en esto, cómo es que vivimos para Dios. Va a ser evaluado de una manera en la cual vamos a encontrar aquí en 1 Corintios 9:25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Un atleta, usted sabe que se restringe, tiene que comer una dieta que realmente permita que su cuerpo desarrolle el máximo potencial y tenga la energía y la vitalidad necesaria para realmente vencer como atleta. Nosotros, lo que está diciendo Pablo es, él mismo se pone como ejemplo. Un atleta no corre nada más por correr, corre por ganarse esa medalla de oro. Lo vemos en las Olimpiadas. En aquel tiempo recibían una corona y un premio, un reconocimiento público. Hoy en día también, pero realmente lo que está diciendo Pablo es que como creyentes tenemos que vivir cada día al máximo. Tenemos que sacar el mejor provecho de nuestra vida para vivirlo para gloria de Dios. Y lo que está diciendo aquí que un atleta no sufre por sufrir nada más. No deja de comer ciertas comidas por dejar de comerlas. No come otras que tal vez no son tan deliciosas por comerlas, sino que se restringe de tal manera y dice él que golpea su cuerpo haciendo una alegoría, haciendo tal vez un ejemplo de que sufre ese cuerpo de ese atleta. ¿Para qué? Para que un día cuando corra esa carrera, la corra para ganar, no para perder, sino para ganar. Un luchador, usted sabe, un boxeador no va a lanzar los golpes nomás al aire, nomás porque quiere, sino él va a lanzar esos golpes para vencer al oponente, para vencer a aquel que quiere vencerle. ¿Me explico? Nosotros de esta manera tenemos que vivir cada día. Tenemos que vivir de una manera en la cual tenemos que estar conscientes de que lo que hagamos mientras estamos en el cuerpo, un día vamos a recibir recompensa. Lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, cuando tenemos oportunidad y tenemos vida, un día realmente vamos a estar presente al Señor y Él va a recompensar a cada uno. Ahora, hay quienes sufren también por los justos, por los hermanos, por la iglesia. Hay muchos misioneros que están llevando el evangelio a lugares que son tan hostiles que les puede causar la muerte y dolor y sufrimiento. Sin embargo, ellos lo están haciendo
por amor al Señor, pero conscientes en sus corazones, en sus espíritus, de que un día el Señor se va a acordar de eso. ¿Me explico? No nos vamos a ganar el cielo por las obras. Vuelvo a explicarlo. No vamos a entrar al cielo porque hacemos buenas obras, sino que esas obras las hacemos porque amamos a Jesucristo, porque Él nos dio ejemplo de cómo actuar, de cómo vivir. Él nos sigue dando ejemplo hoy en día, cómo vivir a través de su santa palabra. Pero también tenemos que entender lo que dice, por ejemplo, Él mismo a los discípulos en Mateo 5, dice en versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren lo que está diciéndole el Señor a los discípulos. También nos lo está diciendo a nosotros, a su iglesia. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjese bien, muchas veces nosotros nos lamentamos y nos enfurecemos posiblemente cuando alguien nos ofende, cuando alguien dice mentira, cuando alguien dice toda clase de mal. Y usted está consciente de diciendo, eso no es cierto, eso no dije, eso no quise decir. Sin embargo, hay personas que odian a los cristianos y sobre todo, si tú eres un creyente, van a decir posiblemente toda clase de mal cuando tengan oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Miren lo que dice a los discípulos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tu recompensa es grande en los cielos. Entonces, tenemos que vivir de una manera en la cual entendamos, dejemos que el Señor nos recompense. Entendamos que los profetas y los discípulos del Señor a través de la historia han sufrido por causa del Evangelio. Nosotros no sufrimos como ellos. Déjenme decirle, los cristianos del primer siglo, muchos de ellos salieron huyendo y muchos de ellos perdieron sus familias. En el Coliseo Romano, el año pasado, visitamos Roma y fuimos al Coliseo y estuvimos caminando por ese Coliseo en Roma, en la ciudad. Es interesante cómo, aunque son ruinas y ha pasado por tiempos de restauración, es muy visitado. Pero lo interesante es que todo creyente y todo aquel que estudia las Escrituras, estudia también la historia de la iglesia, sabe que muchos hermanos y muchas familias de cristianos fueron llevados ahí para espectáculo y fueron echados y dados a las fieras para que fueran muertos por estas fieras. Nosotros en estos tiempos no hemos sufrido de tal manera, muchos de nosotros. Son pocos. Hay quienes están sufriendo por causa de Jesucristo. Pero te puedo decir que la gran mayoría de nosotros no hemos sufrido de esa manera. No se nos ha llevado a un momento en el cual decir que somos cristianos nos puede costar la vida. El tener una Biblia en la mano, si nos encuentran con ella, nos puede costar la vida. No solamente a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros hijos y todas nuestras posesiones y toda nuestra propiedad, todo lo que tengamos, nos los quitaran. En aquellos tiempos y a través de la historia, muchos hermanos han muerto por la fe. Sin embargo, ellos van a recibir recompensa. Pero te estoy invitando en este momento a que el Señor dice que es grande el galardón que van a recibir. Entonces, cada vez que seamos y pasemos por pruebas, por adversidad, por causa de Jesucristo, tomemos confianza, tomemos ese valor cristiano, tomemos esa seguridad, ese dominio propio, lo ejercitemos de tal manera, porque es el Espíritu Santo actuando en nosotros, el cual, dice la Escritura, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Así que tomemos el control que nos da el Santo Espíritu de Dios para realmente levantarnos y poner su nombre en alto.
y decir, sí, soy cristiano, y sí, sirvo a mi Señor, y sí, Él vive y reina, y sí, Él viene pronto, y no avergonzarnos de que nuestro Señor Jesucristo es Rey de nuestras vidas.